Mi nombre es Laura Martínez, soy de la carrera de psicología, sexto semestre. Gracias por tener su tiempo y compartir con nosotros este agradable momento. Lo queríamos entrevistar a usted sobre unas preguntas sobre factores ambientales que influyen en sustancias psicoactivas. La entrevista se lleva a cabo por Teams. En una primera sesión tuvimos al profesor Jorge Eliezer Rubio, que es psicólogo clínico, y en una segunda sesión estamos con usted, profesor Daniel. Eh, Quisiera preguntarle cuál es el consumo de drogas provocadas por factores, si son genéticos o son hereditarios. Hola Laura, no te entendí bien tu pregunta porque si tú me estás diciendo, me estás preguntando si el consumo se da por factores genéticos o qué, o cuál fue el otro que me dijiste. O hereditarios, o sí, o sea, como si son genéticos de familia o si son porque se dan, porque o sea, como que son, se dejan influir por amigos, amistades o Ok, como, lo que pasa es que sí podría ser por factores hereditarios, pero en términos de hereditarios es porque sí se consume, sí ha habido consumo por parte de familiares, que es a lo que tú te refieres, en el pasado, y la persona puede ver ese consumo, pero también podría ser porque, no sé, la mamá consumía mientras estaba embarazada y eso lo volvería genético con genético. Pero bueno, digamos que al punto que tú quieres ir es si se puede establecer el consumo por forma hereditaria y por contexto, pues sí, se puede por ambas, porque de hecho pues la familia es el primer contexto con el cual interactuamos nosotros. Si hay alguien que tenga una historia de consumo familiar, pues las posibilidades que él o ella consuman, pues obviamente van a ser muy altas también. listo, profe. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿la drogadicción es un vicio, una enfermedad o un problema social? Lo que pasa es que sí comienza como un vicio y está anclado a un problema social, porque de hecho la mayoría de personas empiezan el consumo por experimentar, por saber qué es, por curiosidad, se termina convirtiendo en un vicio y como se presenta finalmente en una incidencia tan alta y la prevalencia también es alta, termina siendo un problema social. Que si es enfermedad, mm, yo te diría que no es tanto como enfermedad, basándonos pues en la definición misma de enfermedad, pero lo que pasa es que sí se termina volviendo enfermedad porque se cruza con muchísimos factores de otras enfermedades y sí se volvería enfermedad, pero no es una enfermedad per se. Ok, profe. Profe, muchas gracias. Y la tercera pregunta, ¿qué tan importante son los factores de riesgo en el inicio de consumo de drogas? Pues, ¿qué tan importantes en la medida que influyen? Pues, obviamente son muy importantes porque entre más factores de riesgo, mayor grado de vulnerabilidad y mayor probabilidad de que la persona inicie el consumo, se mantenga en el consumo y realmente eh, pues se complique la situación hasta el punto de llegar a veces y en muchos casos a la muerte. Y, profe, tienes algún ejemplo o has escuchado algún ejemplo de alguien, de una historia que le haya pasado? Sí, claro. De hecho, yo he trabajado en dos fundaciones, trabajé en dos fundaciones y ahí sí, como dicen con otras cosas, realmente el consumo no distingue ni género, ni clase, ni raza, o sea, realmente cualquier persona
puede caer en el vicio y en el consumo. Y uno de los factores de riesgo, digamos, es a veces la falta de, no sé, como de un fortalecimiento de vínculos, aparte de que en la misma familia o en el mismo barrio o en el mismo colegio consuman. La falta de red de apoyo realmente también es un elemento que incide mucho en el consumo de los adolescentes, sobre todo. Listo, profe, muchas gracias. Sigue mi compañera en hacerte preguntas. Muchas gracias, profe. Vale, Laura. Hola, profe. Soy Hola, Alejandra Alejandra. Rodríguez, estudiante de psicología. Profe, pues tengo tres preguntas. La primera de ellas consta en si las drogas afectan de algún modo la conducta en los jóvenes. ¿Los puede volver más agresivos, de pronto más distantes? Y de hecho, le afectaría mucho más de las solamente dos cosas que tú me dijiste, porque pues depende uno depende de la droga que consuman, dos depende pues, de la forma de ser de la persona, pero la mayoría de veces sí se ponen más agresivos hasta un grado que llegan a presentar conductas psicóticas y por eso normalmente pues tienen que terminar trabajando en una fundación, terminan en un hospital. El punto es que terminan internos, porque la conducta se vuelve tan desadaptada que sí necesitan un acompañamiento profesional, precisamente para controlar, obviamente, el consumo, pero también las conductas que empiezan a presentar. Profe, y relacionando a lo que tú me indicas, en este caso tú como profesional, pues a nivel psicológico y demás, ¿cuál crees que son los factores que hacen que las drogas generen esa dependencia al momento en que los jóvenes inician consumiendo, pues digamos, alguna de estas sustancias? ¿Cuáles son los factores que inciden en la adicción? Fue lo que me preguntaste, es que no te escuché bien toda la pregunta. Los factores, o sea, ¿cuáles son los factores, pues, de riesgo, podría decirse, que se generan al momento en que el joven inicia como a consumir? O sea, ¿qué es lo que les causa esa dependencia a que sigan consumiendo? Ok. Primero porque pues las sustancias sí o sí generan un cambio químico en el cuerpo, obviamente en toda la estructura del cerebro, y eso es lo que empieza a generar una dependencia. ¿M? Pero si tú hablas de factores de riesgo, pues obviamente cuando la gente consume, pues se siente bien, se siente tranquila, y esto empieza a generar, digamos que la adicción. Además porque mucha gente lo hace de una forma social, entonces es como la manera de encajar en ciertos grupos, pero básicamente la adicción y el mayor factor de riesgo es que produce un cambio químico en el cuerpo. Y ya la última pregunta que tengo, de manera, digamos, viéndolo al futuro, eh, ¿de qué manera podría afectar la parte física neuronal, pues, de la persona que consume? Pero es lo que te digo, como si se produce un cambio químico, las neuronas ya no dejan de trabajar, no van a generar la misma cantidad y la misma calidad de sinapsis. Ahí ya empezamos con un deterioro cerebral. Obviamente esto va a tener una afectación en todos los procesos psicológicos, como la percepción, la autoestima, eh, de hecho la regulación emocional y pues cambios físicos, la gente se empieza a acabar, se adelgazan, obviamente por la misma dependencia se genera esos cambios. Esos cambios extremos, hay gente que se le cae el cabello, hay gente que se le caen los dientes, hay gente que se le caen las uñas, la piel está más reseca, pero en general, obviamente hay un deterioro cognitivo sobre todo, que obviamente va a incidir en todos los demás sistemas de la persona. Vale, profe. Y digamos, viéndolo ya de esa manera en la que tú me estás contestando, pues esta pregunta, ¿qué factores
digamos, ambientales al momento en que alguno de estos jóvenes decidiera entrar en rehabilitación, de pronto ellos pudieran estar por un lapso de tiempo como para no poder depender de esa droga, sino por el contrario, de que pueda tomar la decisión de pausar el consumo. O sea, ¿qué factor ambiental, qué sitios podrían ser, digamos, aparte de las fundaciones donde les colaboran, claramente está con ese proceso? Lo que pasa es que, digamos que controlar una dependencia a cualquier sustancia, inicialmente sí tiene que ser un cambio conductual y puramente conductual. Por eso las fundaciones y los hospitales, como la Clínica de La Paz, funcionan en cierta medida porque lo que hacen es controlar, apartar a la persona como de los sitios y obviamente de la disposición de la droga que consuma, los desintoxican y al sacar, digamos que la droga del sistema, pues la persona como que empieza a alcanzar como ese nivel de conciencia nuevamente que no le permite eh, el consumo. ¿Mm? Si, digamos que si alguien quisiera trabajar el consumo, que no fuera de una manera que lo tengan interno o la tengan interna en una clínica o en una fundación, sí es muy difícil y necesitaría de todas formas el acompañamiento médico, psicológico, obviamente de la familia, pero es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil porque realmente como se cambia la estructura química del cerebro, pues la persona pierde voluntad y eso es lo que hace muy difícil que la persona deje de consumir. Vale, profe, muchas gracias. Ya a continuación sigue mi compañera Adriana. Vale, Alejandra. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Martínez, también soy estudiante de psicología. Profe, quería hacerle unas preguntas y la primera sería, después de que una persona consuma estas sustancias, ¿qué puede llegar a tener a nivel social? O sea, después del consumo, ¿qué pasa socialmente? Sí, o asimismo esté en el consumiendo en el momento. Lo que pasa es que eso depende de qué consuma la persona, porque realmente si tú observas, hay mucha gente que incluso consume marihuana, pero realmente no hay un Sí. cambio real, observable, socialmente hablando. Lo que pasa es que cuando consumen otras sustancias, sí se afecta la percepción que tienen las personas y la dependencia que se genera es tan grande que ahí es cuando comienzan los verdaderos problemas de desadaptación, incluso de peleas con la familia, con la pareja, eh, los problemas con el trabajo, por ejemplo, y ahí es cuando se empiezan a quedar sin plata y se empiezan a presentar problemas como robos, como peleas para seguir consumiendo. Viéndolo desde ese punto de vista, pues obviamente el cambio social es muy grande, porque la persona se va a empezar a aislar de la familia, de los amigos, y se va a empezar a, digamos que a generar una socialización, pero solo con las personas que consumen. Entonces ahí sí tendríamos un grado de afectación social muy grande. Bueno, profe, gracias. La siguiente sería, ¿la drogodependencia es una enfermedad? Es que como le decía Laura, en el punto inicial de consumo no es una enfermedad, pero como tú lo planteas, cuando ya hay una dependencia, sí se convierte en una enfermedad porque es algo que el cuerpo necesita mantener eh, para que la persona se sienta tranquila y se sienta regulada. Pero como eso solo pasa cuando hay el consumo, pues se genera una inestabilidad y una incapacidad de regularse por sí solo la persona. Y ahí era cuando yo les decía, sí se convierte en una enfermedad. ¿Cuál considera usted que puede llegar a ser una mayor afectación en el consumo de las sustancias psicoactivas? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues depende de la sustancia que se consuman. Si son sustancias inhalantes, pues aparte de la intoxicación y el daño
a varios de los receptores cerebrales. Pues el que más se va a ver afectado es el lóbulo frontal, lóbulo temporal, vamos a ver problemas de memoria, de atención y en conducta. Si son inyectadas, pues también va a haber una afectación mucho más grave a todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, lóbulo temporal, lóbulo frontal. ¿Y cuál me falta? Sustancias que se conocen como la marihuana, el cigarrillo, pues van a generar una afectación un poco más pequeña, más leve, pero sin embargo van a generar algunas alteraciones, especialmente en los neurotransmisores. La siguiente pregunta es ¿por qué en Colombia se genera un gran consumo de sustancias psicoactivas desde los jóvenes, especialmente en esa población? Pues bueno, creo que una de las cosas más importantes es la falta de educación que los jóvenes tienen en nuestro país con respecto a las consecuencias que el consumo de sustancias psicoactivas tiene. Otra importante es la facilidad que tienen las personas para consumir las sustancias y el valor, que el valor es muy, en algunos casos muy económico, como el del bazuco. También tiene que ver con la desigualdad social y pues la falta de productos de estrategias que ayuden a encaminar a los jóvenes en, ¿cómo decirlo, chicos? En conductas más apropiadas para el manejo de la tolerancia y la frustración, para poder manejar sus problemas, sus dificultades que tienen del día a día. Si las sustancias psicoactivas se convierten desafortunadamente en un escape para los jóvenes. ¿Y cuáles serían los factores ambientales más comunes que favorecen el consumo de estas sustancias? Los factores ambientales más comunes, pues tal vez los ambientes que carecen de vigilancia, de protección y cuidado para estos menores. O ambientes, pues es que en cualquier lugar se puede consumir, desafortunadamente. Yo mismo pregunto en clase un sitio público donde no se pueda consumir y en realidad pues la respuesta casi es que en todo se puede. Entonces, ¿cuál es el ambiente? No, yo creo que más es una cuestión de cuidado y de protección de las figuras significantes a los jóvenes, de sus papás, de los cuidadores, de la policía y adolescencia, de muchísimos programas sociales que puedan ayudar a que los más pequeñitos tengan como otro tipo de alternativas para manejar sus situaciones diarias, del diario de vivir. Pero ¿cuáles serían los ambientes donde más se genera el inicio a consumir? O sea, como desde donde empezarían, como lo más fácil donde ellos pueden acceder a ese consumo. En ambientes depresivos, pues no depresivos, donde no exista una buena estimulación, no existan oportunidades, por ejemplo, no existan lugares para hacer deporte, recreación, buena alimentación. Un ambiente, por ejemplo, la situación de calle, donde hay papás que están trabajando desde las 5 de la mañana, desde la noche, dejando hijos solos todo el día, pues esto facilita el consumo de sustancias psicoactivas. También, por ejemplo, ambientes o hogares caracterizados por estilos de crianza violentos o negligentes también facilitan el consumo de estas sustancias, así como mediador del estrés de los jóvenes. A continuación, mi compañera Alejandra. Buenas noches. La siguiente pregunta sería, si muchos jóvenes empiezan a consumir en la edad de los 18 años aproximadamente estas sustancias, ¿qué factores de riesgo qué factores de riesgo los padres podrían mitigar haciendo pues supervisión de estas? Bueno, ¿qué hacer para evitar el consumo? Más o menos entendí esa pregunta. Pues primero educar a los hijos en qué son las sustancias psicoactivas, las consecuencias que tienen estas, el por qué no usarlas, si las llegan a usar, el cómo usarlas, en qué momento usarlas. Uno de los problemas más grandes, creo yo, del consumo de sustancias psicoactivas es la falta de alimentación y falta de ambientes buenos para que las personas estén bien. Factores muy importantes a tener en cuenta para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas: una escucha activa,
caen en consumo de sustancias psicoactivas es producto de no saber qué hacer con sus emociones, no saber qué hacer con su soledad, con sus sentimientos. Entonces creo que también es una cuestión de hablar, de abrir un espacio de diálogo para lograr generar bienestar emocional en los jóvenes. La siguiente pregunta es, ¿por qué después de que prueban dichas sustancias es tan difícil de que las dejen de consumir? Bueno, eso obedece a factores psicológicos, sociales y biológicos. El psicológico puede ser primero por la sensación que genera la sustancia, puede ser de embotamiento, puede ser de bienestar, puede ser de relajación, puede ser de desconexión. Entonces la persona se va a sentir muy bien al usar la sustancia que esté consumiendo. Social, pues por el entorno, que por lo general los chicos consumen en compañía de sus otros amigos, en el parque, en su combo, como dicen así, ellos, perdón. Y cambiar de pronto esto es bastante complejo, que sería cambiar de amigos, cambiar de entorno, cambiar de todo. Y también está la característica biológica, y es que muchas de estas sustancias tienen un potencial de adicción muy alta de consumo, entonces para el cerebro se convierte en algo muy agradable los químicos resultantes del consumo de estas sustancias. Una de las sustancias más peligrosas en Colombia es la denominada como el bazuco o con el nombre de bazuco, ya que muchos estudios dicen que después de probarla una sola vez, la persona no deja de consumirla. ¿De qué está compuesta esta sustancia y por qué es tan peligrosa? Bueno, no estoy muy seguro de que está tan compuesta, porque tiene muchos químicos, tiene gasolina, tiene... no estoy muy seguro, discúlpame. Pues no es que no se puede dejar de consumir, pero por lo general genera una adicción muy grande por los efectos psicológicos y biológicos de la misma. ¿Qué es lo que pasa? El bazuco, pues primero es una de las más económicas de conseguir, segundo, es una de las más fáciles de conseguir, tercero, se utiliza, su uso, genera un poco de inhibición del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, una persona que está consumiendo no siente hambre, no siente sueño, no siente frío, no siente malestar, en teoría. Sí, que también genera daño del lóbulo frontal en personas mayores de 20 años. En los más pequeñitos pues disminuye o desacelera su desarrollo, y esto pues los vuelve más proclives a que no tengan una planeación hacia el futuro, a ser un poco más, ¿cómo decirlo?, más impulsivos, más violentos. Y esta sustancia como reemplaza en términos de los neurotransmisores a la comida, el sueño y el resto, genera muchísima adicción, muchísima. Hay casos de personas que han salido de esta adicción, pero sí creo que sí también es una de las más difíciles de tratar. A continuación sigue mi compañera Adriana. Buenas noches, profesor. ¿Cuántas sustancias psicoactivas se introducen en el organismo que puede dar como consecuencia en el sistema nervioso? O sea, ¿qué tantas sustancias puede hacer o puede llegar a tener el sistema nervioso? Muchísimas sustancias. Vuelvo y digo, puede ser desde los inhalantes, los opioides, puede ser hasta, por ejemplo, los chicos hoy en día que usan el vape con, ¿cómo es que se llama?, con esencias de marihuana, puede ser el tusi, puede ser drogas sintéticas, pueden ser muchísimas drogas. Y en realidad, pues no sabría decirte en este momento cuántas drogas existen, pero sí son muchas, y el problema es la facilidad para conseguirlas. Sí, hoy en día se encuentran en cualquier lado. La siguiente pregunta sería, ¿qué consecuencias
Digo, ¿qué piensas sobre las drogas ahora en uso que inició en Estados Unidos, España y Alemania, y hoy en día está llegando a Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, que esta droga es llamada como fentanilo, también consumida por jóvenes? ¿Qué consecuencias llega a tener esta droga a nivel cerebral? Bueno, destrucción de los neurotransmisores, de receptores sinápticos, disminución del potencial de acción, disminución de la mielina, generan mucha adicción, además de las intoxicaciones que pueden llegar a generar problemas irreversibles para el sistema nervioso central. También, pues, el problema más grande que diría yo son los químicos con los que la realizan. Básicamente eso. Sí. La siguiente sería, ¿a qué edad se puede recomendar hablar sobre las drogas a los hijos o a los menores de edad? ¿A qué edad hablan con los hijos? Pues yo creo que desde los 9, 10 añitos que ya hayan un poquitico de conciencia, porque es que en Colombia podemos encontrar personas adictas al vaso pues desde los 6, 7 años. Entonces yo creo que desde muy pequeñitos hablar sobre lo importante de no consumir o de tener un consumo responsable. Que esto también es muy difícil porque las personas en un porcentaje muy amplio mencionan que pueden consumir sustancias, pueden regularlo ellos solos y pues no es tan así. Bueno, profe, gracias. Ahora va la compañera Melissa y ya damos como finalizar. Okay. Hola, profe, buenas noches. Gracias Hola, por tu colaboración. Profe, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué papel desempeñan los valores personales y familiares en la prevención del consumo de drogas? Puede ser facilitadores de la conducta problema. Hay personas que también consumen, son personas que de pronto no ponen límites, son personas que tienen estilos de crianza. Es lo que está pasando en avión suerte. Mírate. Y, profe, supongamos que y son personas que de pronto no tienen muchas reglas, que no conocen el efecto real de las sustancias. Son personas también consumidores que usan las sustancias como fuente de bienestar, también puede ser por ahí. Profe, y en caso de que supongamos un adolescente en las drogas, o sea, cabe la posibilidad de que la familia le pueda ayudar a salir de ahí. O sea, en sentido de que no siga ese camino, sino rehabilitarlo, puede seguir su vida común y corriente. Pues si la persona quiere dejar de consumir, si la persona está dispuesta a trabajar, a hacer un proceso de desintoxicación, si podemos contar con un poquito de apoyo de familiares, amigos, gente cercana, que esté con esa persona. Sí, porque es que el consumo de sustancias psicoactivas tiene unas etapas muy duras que son las crisis de abstinencia. Y si uno no tiene compañía en eso, tiende uno a sufrir muchísimo. Entonces sí valdría la pena poder ayudar de alguna manera a esa personita. Pero sí se puede. Pues depende también del tiempo que haya consumido la persona, la cantidad de sustancia que utilizó y los contextos y las razones por las que las hizo. Pero a veces se puede. Trabajando se puede muchísimo. Profe, y después de que esta persona se rehabilite, con compañía de su familia, con disposición, con actitud, puede volver a caer o puede volver a causar daño a la sociedad, porque pues hay gente que cae en las drogas y causa daño a la comunidad. Pues el drogadicto no es que el drogodependiente no es que sea tan agresivo, tan violento, dependiendo de la sustancia que consuma. Pero pues que vuelva a consumir, es que pueden haber cosas muy desafortunadas. Ejemplo, yo he de consumir, es un ejemplo, no quiero consumir, y se me muere mi mamá.
y me encuentro con mis amigos con los que consumía y vuelvo y consumo y vuelve esa sensación psicológica, vuelve ese bienestar, entonces puede que recaiga, ¿sí? Las personas que por lo general pueden salir de eso son personas que pues han dejado de desarrollar un poquitito su lóbulo frontal, han tenido una madurez psicológica y pues han pasado por un proceso de acompañamiento. Esto solito es bastante difícil. Podemos concluir que, o sea, el ser humano como tal, al consumir esas drogas, se vuelve como muy dependiente de, o su cuerpo le pide necesidades para mantener esa drogadicción, ese vicio. Y en caso de ser solucionado con la familia y rehabilitarse, puede, en la sociedad se puede mejorar su conducta y no hacer daño o mejorar sus adicción. De hecho, sí se puede, que es como sustancias como el cigarrillo, no solo, digamos que las drogas como conocemos nosotros popular y coloquialmente a las sustancias, porque mira que en dado caso el alcohol y el cigarrillo incluso a veces producen más daño, pero están legalmente aprobadas y socialmente aceptadas, pero también generan una adicción muy grande. Incluso creería yo que el alcohol como tal produce mucha más adicción y daños físicos porque alteran no solo el cerebro, sino los riñones, el hígado y demás. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí se puede, obviamente con un muy buen proceso terapéutico y un acompañamiento médico, eh, sí se puede superar, digamos así, una situación de consumo y se puede volver a ser socialmente funcional. Lo que pasa es que sí se necesita realmente mucha fuerza y el problema, aunque no me lo preguntaste, uno de los grandes problemas era lo que tú planteas al principio y es si existe un consumo en la familia, pues esto hace más difícil la recuperación de las personas que consumen, porque a veces están en fundación por 6 meses, un año, 2 años y están bien, pero cuando vuelven a la casa, pues es donde consumen. Y si no es directamente en la casa, es en los barrios o en los grupos sociales. Y esto es lo que realmente complica la recuperación de estas personas. Pero en términos teóricos, sí se puede recuperar de una adicción. Incluso hay daños que se pueden, digamos, a nivel cognitivo, como ir subsanando, no del todo, pero sí se puede. Lo que pasa es que hay casos de consumo que ya son tan extendidos en el tiempo que sí estas fallas incluso quedan como en el lenguaje, en las formas de reaccionar y en la regulación, pero sí se puede recuperar una persona que consume.